Escuchamos a Fernando Simón. Numérica. La evolución de la epidemia no ha variado, realmente llevamos ya un tiempo con una evolución ascendente, no muy aguda, pero sí ascendente a nivel nacional, con pequeñas variaciones y oscilaciones en las incidencias acumuladas en los últimos 14 días. Sí que es cierto que hay comunidades que van con una evolución muy buena, con tendencias claramente descendentes, un total de 26 de las 52 comunidades autónomas, de las 52 provincias y territorios, pero tenemos el resto de las provincias y las comunidades autónomas en un total de alrededor de 8 que están en una evolución ascendente, claramente ascendente, y algunas de ellas con un peso muy importante en el total nacional por el volumen de población que tienen. La incidencia acumulada en los últimos 14 días en España, con los datos de hoy, es de 274 casos por 100.000 y los casos notificados ayer son 3.715. Pero tenemos que tener cuidado en la interpretación porque hemos ido detectando que en algunas comunidades autónomas, no en todas, hay un retraso de notificación un poco mayor de lo deseable, que llega a ser de hasta 7 u 8 días y, por lo tanto, la interpretación de los datos ahora mismo tenemos que hacerla, la interpretación de los últimos datos tenemos que hacerla con un poquito de cuidado. Al margen de eso, la letalidad sigue manteniéndose en niveles muy bajos. Tenemos una letalidad como en las últimas semanas por alrededor del 1%, por debajo del 1%, lo que implica, como ya venimos diciendo, que estamos detectando muchos de los casos que se aprecian en España, que se infectan en España, y eso hace pensar eso hace entender, de hecho, que la situación actual, si bien es muy preocupante, no es la misma que estábamos viendo en los meses de marzo y abril, en las que teníamos una capacidad de detección muy inferior. Esto, por supuesto, hace que la letalidad que observamos sea una letalidad más cercana a la letalidad real del coronavirus y no la letalidad sesgada que observábamos en marzo y en abril. El esfuerzo diagnóstico sigue siendo muy importante. Estamos ahora mismo realizando 1.652... Hola. Estamos realizando 1.652 PCRs por cada 100.000 habitantes por semana, que es una tasa de las más altas de Europa ahora mismo, con variabilidad entre comunidades autónomas. Tenemos la comunidad autónoma que más PCRs hace, es la Comunidad de Navarra, que hace casi 4.000 PCRs por habitante por cada 100.000 habitantes por semana, 3.903. Y tenemos comunidades que hacen bastantes menos. Las que menos hacen son las 2 ciudades autónomas, que yo creo que tienen una situación un poco peculiar, pero tenemos luego otra serie de comunidades que están haciendo en torno a las 1.000, 1.200 por debajo de la media, pero siempre por encima de lo recomendado o de los promedios habituales a nivel de la Unión Europea. Es decir, todas las comunidades están haciendo un esfuerzo diagnóstico muy importante y esto, por supuesto, favorece el que estemos detectando muchos casos. Si bien las positividades que estamos encontrando son altas. Esto tiene 2 lecturas. Estamos haciendo las PCRs en los grupos en los que hay riesgo de transmisión, y eso es importante, pero las positividades siguen siendo altas, lo que implica claramente que estamos en una fase de incremento de la transmisión. El promedio nacional de positividad es del 11,2%, pero tenemos comunidades que están incluso en alrededor del 20% de positividades muy elevadas, aunque en algunas tenemos positividades muy bajas de hasta el 3,7%, como puede ser, por ejemplo, ahora mismo en la Comunidad de Asturias. Estos son detalles que nos hacen entender que, si bien las cosas se están detectando, si bien estamos haciendo un gran esfuerzo de detección y de control de la epidemia, lo cierto es que ahora mismo existe un nivel de transmisión en España que en absoluto es deseable. La evolución en sí no es buena, no es la que observamos en marzo y en abril. No observamos una evolución muy diferente a otros países, sí con un cierto decalaje, pero hay otros países que van ya entrando en nuestra línea, desgraciadamente, pero lo cierto es que la situación no es la deseable y eso tenemos que asumirlo todos. En cuanto a nuestra capacidad de atención a los casos graves, que es otro de los factores importantes que siempre han regido el impacto de esta pandemia y de esta epidemia a nivel nacional, tenemos ahora mismo una ocupación
de camas convencionales del 9,2%, y tenemos una ocupación en nuestras unidades de cuidados intensivos ligeramente por encima del 18%, el 18,1%, con, de nuevo, variabilidad importante entre comunidades autónomas. La comunidad autónoma que más tasa de ocupación tiene es la Comunidad de Madrid, con un 23% de las camas convencionales por coronavirus, únicamente por esta enfermedad, lo cual es un dato importante. Y las camas de UCI, según los últimos datos de los que disponemos, tienen una ocupación en la Comunidad de Madrid del 42%, ligeramente por encima del 42%, lo que son datos muy importantes. Esto no quiere decir que otras comunidades no estén también con cifras elevadas, 31% en camas de UCI en Aragón, 29% en camas de UCI en Castilla y León, 26% en Castilla-La Mancha, 32% en La Rioja. En cambio, en las camas convencionales, la ocupación en otras comunidades autónomas sí que es sustancialmente menor de la Comunidad de Madrid, porque las siguientes comunidades con más ocupación están en torno al 13% comparado con el 23% de la Comunidad de Madrid, 10%, y a partir de ahí ya por debajo del 10, 8, 7%. En todo caso, son cifras que, sin ser ahora mismo catastróficas, desde luego no son nada alentadoras. En este punto yo creo que voy a pararme, voy a dar menos datos que otros jueves, pero voy a pararme y sí que voy a hacer 2 o 3 reflexiones que creo que son importantes. Lo primero, yo creo que es una reflexión importante y que además creo que tengo que hacerlo. Quiero expresar mi agradecimiento a toda la comunidad educativa, profesores, padres, gestores, pero sobre todo a los estudiantes, a los alumnos, a los niños, a los adolescentes, porque hasta ahora, es cierto que todavía han pasado poco tiempo, todavía tenemos que esperar a ver qué sucede en las próximas semanas, pero hasta ahora el impacto de la vuelta al colegio está siendo muy limitado. Se han tenido que cerrar algunas aulas, es cierto, ha habido algún brote en algún grupo de convivencia estable, ha habido algunos colegios que se han tenido que cerrar durante algunos días, algunas aulas se han tenido que cerrar algunos días, pero lo cierto es que el impacto a nivel global hasta ahora, crucemos los dedos, no está siendo importante en la transmisión de la enfermedad. No quiere decir que en algún punto concreto no pueda serlo, pero a nivel general no lo es. Y esto, sobre todo, es gracias a toda la comunidad educativa. Y sobre todo, quiero agradecérselo a los niños, los adolescentes, todos nuestros estudiantes que están permitiendo, gracias a su comportamiento y a las medidas de prevención que están aplicando, dirigidos por sus profesores, sus padres y los gestores de la educación, garantizar este buen comportamiento de la transmisión en las escuelas. Yo creo que es justo decirlo y que además es importante. Esto además tiene una segunda lectura, y es que si se hace un esfuerzo y se hacen las cosas bien, podemos, hasta cierto punto, controlar la transmisión. Y yo creo que eso es importante. Por otro lado, me gustaría hacer una reflexión específica de una comunidad autónoma. Sé que en algunos momentos se me ha acusado de señalar a la Comunidad de Madrid, y siento tener que hacer esto, pero lo cierto es que ahora mismo la Comunidad de Madrid representa más del 35% de los casos que se notifican en toda España. Y creo que es justo, después de toda esta semana, hacer una pequeña reflexión. La Comunidad de Madrid tiene una situación, es la comunidad autónoma con mayor incidencia, es la comunidad autónoma con mayor ocupación de camas de UCI hospitalaria, con una gran presión sobre la atención primaria. Y ahora mismo me gustaría dirigirme a la población de Madrid, ni a ustedes como medios de comunicación, ni a ningún otro grupo. Durante esta semana hemos visto que, como siempre, puede haber discrepancias a la hora de plantear las tomas de decisiones, y eso es perfectamente legítimo, pero yo creo que la población sabe ahora mismo cuáles son las medidas de prevención y de control clave para controlar la epidemia. El lavado de manos, distancia de seguridad. En caso de que no se puedan mantener la distancia de seguridad, el uso correcto de mascarillas, evitar las aglomeraciones cuando no son necesarias, garantizar esa distancia y, en caso de que no sea necesario, no hacer salidas del domicilio sin ningún sentido. O evitar, por lo menos, el contacto con personas que sean de entornos habituales de contacto de cada uno de nosotros. Yo creo que la población las entiende, las conoce, y si la población
realmente las aplica, independientemente de las medidas que se puedan tomar desde las administraciones, yo creo que, si no controlar, sí que podemos estabilizar entre todos la situación de la Comunidad de Madrid. Y me gustaría en este momento hacer ese llamado a la población para que entre todos hagamos un esfuerzo para tratar de controlarlo. Al margen de eso, creo que las medidas que se están tomando en Madrid son medidas potentes, son medidas que tienen que tener su impacto, pero también considero que, dada la situación de la transmisión en esta comunidad, se tienen que incrementar de alguna manera, tanto territorialmente como en algunos casos el tipo de medidas que se están tomando. Yo creo que las discusiones que se están teniendo están enseñándonos mucho a todos, están planteando situaciones diferentes y complicadas de gestionar, pero yo creo que si la población es consciente de la parte que le toca, tendremos una gran parte del camino andado entre todos.